en los diseños de datos. Comienza con una revisión de los conceptos de diseño de datos y la terminología a continuación. Analizaremos los sistemas basados en archivos y sistemas de base de datos, incluyendo las bases de datos basadas en la web. Concluiremos con una discusión de almacenamiento de datos y de acceso, incluyendo herramientas estratégicas tales como el almacenamiento de datos y minería de datos, cuestiones de diseño físico, los registros lógicos y formatos de almacenamiento de datos y controles de datos. Concepto de diseño de datos. Cada archivo o tabla contiene datos sobre las personas, lugares, cosas o eventos que interactúan con el sistema de información. Sistemas de archivos orientados. También sistemas de gestión de datos. Información general sobre procesamiento de archivos. Procesamiento de archivos pueden ser eficientes y rentables en ciertas situaciones. Problemas potenciales: redundancia de datos, integridad de datos, estructura de datos rígido. Información general sobre procesamiento de archivos. Incluyen varios tipos de archivos: archivo maestro, archivo de la tabla, archivo de la transacción, fichero de trabajo, archivo de seguridad o archivo histórico. La evaluación de los sistemas de archivos o base de datos. Un sistema de gestión de base de datos de DBMS es un conjunto de herramientas, funciones e interfaces que permiten a los usuarios añadir, actualizar, gestionar, acceder y analizar el contenido de una base de datos. La principal ventaja de un DBMS es que ofrece acceso a datos oportunos, interactivos y flexibles. La evolución del sistema de archivos o base de datos. Algunas ventajas incluyen escalabilidad, mejor soporte para los sistemas cliente-servidor, economía de escala, intercambio de datos flexible, la aplicación de toda la empresa, administrador de la base de datos y normas estrictas. Componentes de DBMS. Las interfaces para los usuarios, administradores de base de datos y sistemas relacionados. Los usuarios incluyen lenguajes de consulta por ejemplo, SQL. Los administradores de base de datos, un DBA, es responsable de la gestión y el apoyo de las bases de datos. Las interfaces para usuarios, administradores de base de datos y sistemas relacionados incluyen los sistemas de información relacionados. Un DBMS puede soportar varios sistemas de información relacionados que proporcionan las entradas a y que requieren datos específicos de. No se requiere ninguna intervención humana para la comunicación de dos vías. Lenguaje de manipulación de datos. Un lenguaje de manipulación o DML controla las operaciones de base de datos, incluyendo el almacenamiento, la recuperación, la actualización y el borrar datos. Esquema. La definición completa de una base de datos, incluyendo la descripción de todos los campos, tablas y relaciones, se llama un esquema. También se puede definir una o más esquemas parciales. Repositorio de datos físicos. El diccionario de datos se transforma en un repositorio de datos físicos que también contiene el esquema y los esquemas parciales. El repositorio físico podría ser centralizado o distribuido en varios lugares. ODBDC, condición de base de datos abierta. Java Database Connectivity o el JDBC. Esos son dos conceptos muy comunes en las bases de datos. Diseño de base de datos a través de Internet. Se llaman Web-Based Database Design. Incluye las características de acceso global, que son fáciles, son multiplataformas, costo efectivos, tienen problemas de seguridad y de adaptabilidad. Terminología de Internet. El Internet incluye cosas como el navegador web, páginas web, HTML, que es el lenguaje de descripción de páginas web, etiquetas, servidores y sitios web. Cosas como Internet, intranet, extranet, protocolo, cosas web, clientes y servidores. Conexión de una base de datos en la web. La base de datos debe estar conectada al Internet o intranet. Debe incluir un middleware como Adobe CodeFusion.
Seguridad de datos. Si estamos bien diseñados, se proporciona seguridad en 3 niveles: la propia base de datos, el servidor web y los enlaces de comunicación que conectan los componentes del sistema. Tenemos varias definiciones de lo que es una base de datos. Tenemos la entidad, la tabla, el field y el record. Tenemos los 4 ejemplos de cada uno de ellos. Campos clave. El primary key es identificador único. El candidate key, el foreign key y el secondary key. Son 4 elementos claves para buscar las relaciones entre las bases de datos. La integridad referencial. Comprobaciones de validez pueden ayudar a evitar los errores de introducción de datos. En una base de datos relacional, la integridad referencial significa que un valor de clave externa no se puede introducir en una mesa a menos que coincida con una clave principal existente en otra. También hay un huérfano. Diagramas de entidad-relación. Un dibujo EGD. Entity Relation Diagram. El primer paso es hacer una lista de las entidades que ha identificado durante el proceso de determinación de los hechos y que considere la naturaleza de las relaciones que lo vinculan. Un método popular es la presentación de entidades como rectángulos y las relaciones como las formas de diamante, como pueden ver aquí. Existen 3 tipos: el 1 a 1, relaciones 1 a muchos o muchos a muchos. La cardinalidad de ellos existe para representar esto existe la notación cardinalidad, notación de pata de gallo, el UML. Ahora, que comprende los elementos de base de datos y sus relaciones, puede empezar a diseñar tablas ustedes. Normalización. Este es el formato estándar de notación. El diseño de las tablas es más fácil si se utiliza un formato de notación estándar para mostrar la estructura, los componentes y la clave principal de una tabla. Ejemplo: campo 1, campo 2, campo 3. Repetición de los grupos y la unormalize. Existen grupos de repetición. A menudo se producen en los documentos manuales elaborados por los usuarios. Unormalize. Exige el grupo de repetición de los campos dentro de un segundo conjunto de paréntesis. Primera forma normal. Una tabla está primeramente en forma normal. Si no, contiene un grupo de repetición. Para convertir, debe expandir la clave primaria de la tabla para incluir la clave principal del grupo de repetición. Segunda forma normal. Un diseño de la tabla se encuentra en la segunda forma normal si está en la primera, y si todos los campos no son parte de la clave primaria, son funcionalmente dependientes de toda clave primaria. Existe un proceso estándar para la conversión de una tabla 1 a 2. El objetivo es romper la tabla original en 2 o más tablas nuevas y volver a asignar los campos para que cada campo sin clave dependerá de la clave primaria en la tabla principal. Tercera norma. El tercer diseño evita la redundancia y la integridad de los datos que todavía pueden existir en el diseño 2. Un diseño de la tabla se encuentra en la tabla normal 3 si está en la 2 y si no hay ningún campo sin clave que depende de otro campo sin clave. Para convertir la tabla 3, debe quitar todos los campos de la tabla 2 para que dependan de otro sin clave y colocarlos en una nueva tabla que utiliza el campo sin clave como clave primaria. Tenemos un ejemplo de normalización. Vemos cómo se dividen las tablas y se le va sacando información. ¿Ves? Tenemos un ejemplo que se divide el advisor number y se le da aparte, relacionando para componer la tabla larga. Uso de códigos durante el diseño de datos. Debido a que los códigos a menudo se utilizan para representar los datos, de que se las encuentre constantemente en su vida cotidiana. Ahorran espacio de almacenamiento y costos, reducen el tiempo de transmisión de datos y reducen el tiempo de entrada de datos. Puede reducir los errores de introducción de datos. Tipos de códigos. Códigos de secuencia de bloques, códigos alfabéticos, códigos numéricos significativos.
códigos de derivación, códigos de cifrado y códigos de acción. El desarrollo de un código. Mantenga códigos concisos. Permita la expansión. Mantenga códigos estables, haga códigos únicos y utilice los códigos que se pueden ordenar. Evite códigos confusos, haga códigos significativos, utilice un código para un solo propósito, mantenga los códigos coherentes, muy importante. Diseño de una base de datos, un paso a la vez. Cree un EGD inicial, luego cree un EGD oficial, compruebe todos los elementos de datos, revise los diseños 3 para todas las tablas, compruebe todas las entradas adicionales de datos. Después cree sus diseños finales de EGD y de las tablas normalizadas. Puede transformarlo en una base de datos. Es súper fácil si sigue esos pasos. Modelos de base de datos. Un ejemplo del mundo real de negocios. Imagina una empresa que proporciona un servicio SIM para equipos electrónicos, incluyendo piezas y manos de obra. Para entender el poder y la flexibilidad de una base de datos, pruebe el siguiente ejercicio. Suponga que trabaja en ella y el equipo de ventas necesita respuestas a 3 preguntas específicas. Los datos pueden ser almacenados físicamente en 7 mesas. El almacenamiento de datos y el acceso involucran herramientas estratégicas de negocio. Las herramientas estratégicas de negocio y el acceso de datos proporcionan dimensiones, mercado de datos y la minería de datos para ser explotadas en una empresa. El almacenamiento lógico incluye caracteres, elementos de datos o elementos. Registro lógico. Y el almacenamiento físico incluye registros físicos, buffer o factor de bloqueo. La codificación y almacenamiento de datos. Para codificarse y almacenarse hay varios formatos que lo utilizan. El bit, el byte, el EBCDIC, el ASCII, el binario y el Unicode, igual que un programa. El almacenamiento de fechas es muy importante. Recuerden el programa de Y2K del 2000. La mayoría de los formatos de fecha ahora se basan en el modelo establecido de la Organización Internacional de Normalización o el ISO. Muy importante que todo el mundo del sistema conozca esos estándares. Y de una fecha absoluta. Control de datos. Se controlan datos por medio de users, passwords, permisos, inscripción, backup, recovery, audit log, audit fields. En resumen, los archivos y las tablas contienen datos sobre las personas, lugares, cosas o eventos que afectan el sistema de información. DBMS son diseños más potentes y flexibles que los sistemas orientados a ficheros tradicionales. Una entidad relacionada es una representación gráfica de todas las entidades del sistema y las relaciones entre ellas. Un código es un conjunto de letras o números usados para representar datos en un sistema. Los modelos de datos más comunes son relacionados y orientados a objetos. El almacenamiento lógico es visto a través de la información de los ojos del usuario, independientemente de cómo o cuándo esa información se organiza o se almacena en realidad. El almacenamiento físico es relacionado con el hardware y consiste en bloques de lectura y escritura de datos binarios a los medios físicos. Medidas de control de base de datos de archivo y incluyen la limitación del acceso a los datos, encriptación de datos, procesamiento de copia y seguridad, recuperación de los archivos de las pistas de auditoría y los campos de auditoría interna. Y hasta aquí llegamos hoy.